Bueno, el tema es el de economía política. Es un tema donde vamos a ver las nociones básicas del curso, vamos a ver cómo se divide de manera general el curso, cómo es que se llevó a esa división. Vamos a ver los aspectos más esenciales, más principales de todo el prospecto a lo que comprende economía, ¿no? Ya lo vamos a ir explicando y vamos a empezar por acá con la primera diapositiva. Acá está. Como ustedes pueden visualizar ahí, tómense su tiempo. Tenemos acá de manera inicial que el término economía política o el término economía proviene de dos vocablos griegos. ¿Cuáles son estos dos vocablos griegos? A ver, el término economía proviene de dos vocablos griegos. El primero es oikos y el segundo es nomos. Oikos, que significa casa o hacienda, mientras que nomos significa administración o norma. ¿Cómo así? En la Edad Antigua tenemos a Aristóteles. Y Aristóteles nos dijo algo sencillo, algo simple. Él no se complicó demasiado en lo que tenía que hacer respecto a la economía en ese entonces. Él dijo que la economía o la oikonomía simplemente era la administración de la casa o hacienda. Aristóteles dijo que la economía simplemente era la administración de la casa o hacienda. Por acá vamos a usar el marcador, como pueden observar, acá lo que estoy pintando de color rojo. Esto es lo que estamos mencionando. Aristóteles nos decía que la economía es la administración de la casa o hacienda. La casa, el hogar donde se desarrolla la familia. Entonces, Aristóteles colocó una limitación a lo que es la economía, porque al decirnos que solo se limita a lo que se hace en la casa o hacienda, está muy alejado de lo que actualmente se hace con la economía. Por ejemplo, cuando se construyen obras públicas, se coloca un banner donde está el monto a gastar en dicha obra, el presupuesto. Eso es economía, por ejemplo, es el presupuesto general de la República. Cuando fabricamos bienes y esos bienes los vendemos al extranjero, eso se llama exportar. O cuando compramos bienes producidos en el extranjero, eso es importar. Eso también es economía y está muy alejado de lo que es administrar la casa o hacienda, ¿no? En los mercados, por ejemplo, también la oferta, la demanda, cuando se hace un control de precios o lo que se conoce como el regateo, de cierta manera. Por eso decimos que Aristóteles, al decir que solo se centra en la casa o hacienda, se quedó un poco corto, pero fue un buen avance, fue un avance inicial, porque hasta la actualidad se sigue haciendo. En el hogar se tienen ciertos recursos y esos recursos son destinados para poder satisfacer las necesidades, ¿no? Hay un dinero para la comida, un dinero para los pasajes, un dinero para el agua, para la luz, de esa manera. Hasta la actualidad sigue, pero la economía no solo se limita a la casa o hacienda, eso que quede claro. Pero por ese aporte o por el inicio de ese aporte, Aristóteles es considerado como padre de la economía antigua. Aristóteles, al definir a la economía como la administración de la casa o hacienda, se le consideró como padre de la economía antigua. Y eso es pregunta de examen de admisión. Si pueden tomar apunte de ello ahí en su blog de notas, no hay ningún problema. Pero algo que resaltar aquí es lo último. La economía en la Edad Antigua con Aristóteles no era una ciencia aún. La economía en la actualidad sí es una ciencia, pero cuando Aristóteles dice que solo se limita a la administración de la casa o hacienda, no era una ciencia, simplemente era algo que ayudaba a esas personas en ese entonces para poder satisfacer sus necesidades a nivel del hogar. Vuelvo a repetir, con Aristóteles la economía no tiene carácter de ciencia. Luego de la Edad Antigua avanzamos a la Edad Media, pero como ustedes pueden observar no está considerada, porque la Edad Media fue una parálisis de la investigación científica y por ello, si la economía no tenía carácter de ciencia, ahí no logró avanzar demasiado a nivel resaltante, pero sí ya a la siguiente edad, que es la Edad Moderna, donde encontramos a un pensador de nombre de Adam Smith. Como pueden observar acá, lo estoy encerrando. Adam Smith
tiene una obra titulada Investigación de la naturaleza y la causa de las riquezas de las naciones. Lo que hace este pensador es otorgarle el carácter de ciencia. Ya habíamos dejado bien claro que con Aristóteles la economía no era ciencia, pero ya con Adam Smith, ese personaje, ese señor Adam Smith, le va a otorgar el carácter de ciencia a la economía. Y por ese aporte, por esa obra donde desarrolla ciertos criterios, él es considerado el padre de la economía moderna. Entonces ya tenemos dos padres. Padre de la economía antigua, Aristóteles. Padre de la economía moderna, Adam Smith. También es pregunta de examen de admisión. Tengan en cuenta o tomen nota también. Entonces, con este señor, la economía adquiere el carácter de ciencia. Muy bien. Luego ya nos vamos a la actual edad, que sería la edad contemporánea. En la edad contemporánea, obviamente, la economía ya es una ciencia, ya fue clasificada. Es una ciencia social. Por eso, en su curso de secundaria tenían sus cursos de sociales, historia, geografía y economía. Entonces, la economía ya es una ciencia social. Pero como todos saben, toda ciencia tiene un objeto de estudio. Toda ciencia va a contar con un objeto de estudio y en este caso vamos a desarrollar cuál es el objeto de estudio para la economía o cuál es ese objeto de estudio. Y lo tenemos aquí. Miren, el objeto de estudio de la economía viene a ser algo tan sencillo como esto. La economía tiene como objeto de estudio las actividades económicas del hombre. No podemos decir de los animales porque ellos no tienen esa cualidad, ¿cierto? Pero sí decimos que son del hombre y que son las actividades económicas que éste realiza. Pero de repente la mayoría podrá decir, pero eso es muy simple, no me lleva a ninguna conclusión, es muy general. Si bien es cierto, se entiende así, pero empieza a tener un poco más de sentido cuando analizamos el problema económico o problema de la economía, no hay problema en ello. Y eso lo tenemos acá, vamos a usar el marcador rojo. Miren, acá está. ¿Cuál es el famoso problema económico? El problema económico se puede resumir en una palabra y eso sería escasez. Todo el problema económico se puede resumir en una palabra que es la escasez. Pero para entender por qué la escasez, hemos desarrollado acá la siguiente animación, ¿no? Por un lado tenemos a las necesidades ilimitadas, las necesidades que tenemos nosotros las personas, de alimentarnos, de vestirnos, de cuidar de nuestra salud, de tener una vivienda. Y por otro lado tenemos a los recursos con los que vamos a satisfacer las necesidades. Por ejemplo, acá tenemos el recurso dinero, el recurso tiempo, las materias primas, el agua, frente a necesidades, ¿no? De celebrar Navidad, de celebrar un cumpleaños, de estar en familia, ¿no? De realizar ciertas actividades para satisfacer nuestras necesidades como seres humanos. Entonces, ese problema se centra en que los recursos los tenemos y también tenemos necesidades, pero ¿cuál es el problemita? Que los recursos vienen a ser, como ustedes pueden leer ahí, los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Si los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, no podríamos decir que los recursos van a alcanzar para satisfacer todas nuestras necesidades. Por eso es que muchas veces el tiempo no nos alcanza para todo lo que queremos hacer. De repente queremos comprar algo y el dinero no nos alcanza, no logramos completar esa cifra. Y varios aspectos que se viven en el día a día, ¿no? O de repente te quedaste hasta tarde y quieres descansar y solamente logras descansar la mitad del tiempo que duermes, ¿no? Porque debes presentar un trabajo, debes hacer una actividad. Entonces, por eso decimos que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Pero el verdadero problema no es que decimos los recursos son escasos y ya. No le podemos echar la culpa a los recursos al decir que son escasos y que tenemos varias necesidades. La verdadera eh, El verdadero centro del problema es que nosotros cuando administramos los recursos
no lo hacemos de manera eficiente. Si yo tengo cierto tiempo para hacer una actividad y en ese tiempo me dedico a hacer otras cosas, ya no voy a poder recuperar ese tiempo, no lo administré de manera adecuada. Si tengo dinero para comprar algo y lo destino a comprar otras cosas, ese dinero ya no lo voy a poder recuperar. Tengo que volver a hacer actividades económicas y invertir tiempo. Entonces, el verdadero problema no está en que tengamos pocos recursos o poco tiempo, poco dinero, poca agua, poca materia prima. El verdadero problema está en cómo administramos esos recursos, si los administramos bien o los administramos mal. Por ejemplo, cuando hacemos un viaje, tenemos un dinero para pasajes, un dinero para alimentación, para hospedaje, y siempre llevamos un poco más para comprarnos algún recuerdo, ¿no? Pero ¿qué sucede? En algunos casos el dinero no es suficiente, nos falta. Pero ¿qué pasó si teníamos todo presupuestado? En otros casos también el dinero puede sobrar. Sería una buena y eficiente administración, ¿no? Entonces, con esos ejemplos se desarrolla el problema económico, ¿no? Donde decimos que los recursos son escasos, las necesidades son ilimitadas y el problema se agudiza más porque nosotros las personas no administramos bien esos recursos. Y ahí ya tiene razón el objeto de estudio. ¿Por qué? Porque nosotros realizamos actividades económicas para obtener recursos y esos recursos los vamos a utilizar para satisfacer nuestras necesidades, que siempre van a aparecer más y más porque son ilimitadas en número. Entonces, con esto damos a entender que la economía no es muy complicada, es algo sencillo, se deben dar ejemplos y espero que haya quedado claro esta primera parte. Si tienen preguntas, dudas, alguna dificultad, no hay ningún inconveniente, pueden escribir al chat la pregunta y se las va a absolver, ¿no? O un aporte, no hay ningún inconveniente en eso. Vamos por aquí a borrar lo que se ha trazado para poder continuar. Pero antes de poder continuar, vamos a desarrollar algo bien interesante. No está considerado en las diapositivas, pero se debe considerar también a nivel de sus apuntes. Dos cositas. La primera es que el objeto de estudio y el problema económico han sido motivo de preguntas de examen de admisión en varios años. Es así que incluso en un examen del 2021 para el grupo Letras, la pregunta fue bien clara. ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? Es dos puntos. Y la clave decía las actividades económicas del ser humano. Puede decir del hombre o del ser humano, ¿no? También hay preguntas que hacen referencia al problema económico, la escasez, ¿no? O las necesidades sociales, las necesidades del hombre. Y lo segundo es que esto también se puede evidenciar un poco más con un pensador llamado Malthus. Un pensador llamado Malthus que tiene su teoría del pesimismo. Él era conocido como el pesimista, ¿no? ¿Y por qué el pesimista? Porque él también comparaba los recursos, que obviamente son escasos, con las necesidades ilimitadas. ¿Y qué nos decía? Algo bien sencillo. Para esto solamente debemos recordar la progresión aritmética y la progresión geométrica, ¿no? Malthus decía lo siguiente. Él nos decía, los recursos y las necesidades van creciendo, siempre crecen, pero vamos a ver cómo crecen. Por ejemplo, los recursos crecen en razón aritmética, mientras que las necesidades crecen en una razón geométrica, en una razón exponencial. En términos de repente más sencillos, ¿no? Los recursos van sumando uno a uno y las necesidades se van multiplicando, se van multiplicando. Y obviamente eso va a hacer que los recursos sean más escasos y las necesidades sean mucho mayores, ya por el hecho de decir que son ilimitadas, son infinitas. Y va generando un mayor distanciamiento en ello, ¿no? Y con la mala administración que mayormente le damos a los recursos, no se puede lograr algo muy adecuado. Son cositas que deben tener en cuenta. Ahora sí vamos por acá. Continuamos. Ahí está. Ahora continuamos con los fines de la economía. La economía presenta dos fines, que son bien sencillos y uno lleva al otro, así que es como narrar una historia. Y va a ser así.
hay que borrar esto de acá. Poder continuar. Ahí está. ¿Cuáles son los fines de la economía? Son dos, un fin teórico y un fin práctico. El fin teórico también es conocido como fin científico. Y por acá tenemos al fin práctico. Ahí están los dos fines. ¿Y por qué decimos que son bien sencillos? Porque se desarrollan de la siguiente manera y todos van a entender. Acá tenemos unos ojitos. ¿Cómo así? El fin teórico o científico se encarga de observar. Va a observar, va a mirar, va a analizar. ¿Pero qué va a mirar? ¿Qué va a observar? El fin teórico científico va a observar, va a mirar la realidad económica. Va a mirar nuestra realidad, va a mirar nuestro entorno, lo va a observar, lo va a analizar. Y en esa realidad económica, una vez que la observa, ¿qué es lo que va a encontrar? Va a encontrar cosas que estén bien, y obviamente si están bien se va a seguir apoyando a ello, pero también va a encontrar problemas económicos o fenómenos económicos. Por ejemplo, un problema o fenómeno económico es el desempleo y que se ha visto evidenciado en este periodo de aislamiento social obligatorio, ¿no? El desempleo se ha visto observado por la mayoría de nosotros. Tenemos también fenómenos como, por ejemplo, la inflación, que viene a ser el alza general de los precios. Algunos productos tienen un mayor precio que tenían antes del periodo de aislamiento social, ¿no? Entonces son cositas que el fin teórico científico va a observar en la realidad, pero no solo observa y dice, ah, mira, ya lo encontré, y ya me quedo aquí mirando, ¿no? No solo se va a centrar en eso. Una vez que observa la realidad, una vez que encuentra el problema, el fenómeno, que básicamente nos va a afectar a nosotros como personas, se va a encargar de que se va a encargar de elaborar. ¿Qué es lo que va a elaborar? Puede elaborar, por ejemplo, leyes, puede elaborar modelos, tratados, teorías, hipótesis. Puede elaborar todo lo de acá, lo que le parezca mejor. Pero ¿para qué va a elaborar? Obviamente que si encontré un problema y lo estoy observando y lo estoy analizando, lo que voy a elaborar no será para ayudar a generar más problemas. Lo que voy a elaborar será para que se pueda dar solución a ese problema. De repente no de manera inmediata, pero sí se va a lograr dar solución a ese problema, porque ese es el trabajo, esa es la actividad o la chamba que tiene el fin teórico científico, la de encontrar los problemas y elaborar los pasos a seguir para solucionarla. No quiero decir que el fin teórico científico se encargue de aplicar los pasos, no, no. Simplemente se encarga de elaborar el plan a seguir, la estrategia, lo que se va a hacer frente a ese problema. Solamente se encarga de elaborarlo. Ahora, una vez que ya tiene elaborado, si ha elegido elaborar una ley o un modelo o una hipótesis, lo que sea, lo que haya elegido, lo que crea conveniente para el problema, el fin teórico científico le va a pasar esa información a quién, le va a pasar esa información al fin práctico. Una vez que el fin práctico recibe esa información, ¿qué es lo que va a hacer? Una vez que el fin práctico recibe esa información, se va a encargar de aplicar dicha información. Y no la va a aplicar en otro lugar, la va a aplicar en el lugar donde se observaron esos problemas. Si acá en Trujillo tenemos desempleo y en otro lugar no, no se va a ir a ese lugar donde no está el desempleo, obviamente, ¿no? Entonces, el fin práctico, cuando recibe lo que elabora el fin teórico científico, se va a encargar de aplicar todo lo que ha elaborado el fin teórico. Va a seguir los pasos, va a seguir la estrategia, lo que ha planeado. Por eso acá decimos que se va a encargar de aplicar, si bien cierto puede ser una ley, un modelo, una teoría, un tratado, una hipótesis. Se va a encargar de aplicar ello. ¿Dónde va a aplicar eso? En la misma realidad económica donde se observaron esos problemas. Ahora, una vez que se logra aplicar eso, lo que se entiende o lo que se quiere es que se alivie o se dé solución a ese problema. Y por eso decimos que el fin de la economía es lograr un bienestar general. Esa es la finalidad de la economía,
La finalidad de la economía refiere que ésta va a lograr un bienestar general entre todos los individuos, porque el fin teórico está observando los problemas que tenemos, está elaborando soluciones y el fin práctico las está aplicando para brindarnos esas soluciones. Son dos pasos, ¿no? Y el fin de la economía es lograr el bienestar general. Por ejemplo, en la actualidad, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanza evalúa o hace tiempo evaluó el hecho de repartir los bonos y se están repartiendo, ¿no? De repente algunos no a totalidad, pero se están repartiendo esos bonos. Entonces, ¿para lograr qué? Un bienestar general, para lograr un alivio. Esa es la idea de la economía, esa es la finalidad, la esencia, ¿no? Y si analiza un poquito, es muy, muy bonito lo que se quiere lograr con la economía. Y también cabe resaltar que esto ha sido motivo de preguntas de examen, ¿no? Hay varios prospectos donde se ha desarrollado esto. Ahora sí, continuamos. Hay que borrar nada más lo que tenemos aquí, que se ha dicho con los marcadores, para poder continuar. Ya está. Ahora sí, al inicio de la clase les dije que vamos a ver de manera general todo el curso, y eso se logra viendo la división de la economía. Por acá vamos a empezar. Vamos a usar el marcador, a ver. Acá está. La división de la economía, mire, la economía se va a dividir en dos grandes ramas, dos grandes grupos, o se va a dividir en dos de manera inicial. Tenemos a la primera que es conocida como economía positiva, pero si no la encuentran como economía positiva, la van a encontrar como economía pura. Y la segunda es la economía normativa, que si no la encuentran como economía normativa, la van a encontrar como economía aplicada. Ahí está. Entonces, economía positiva pura, economía normativa o aplicada. Acá está. Positiva pura, normativa o aplicada. Es muy sencillo. Ahora, ¿qué implica o qué desarrolla esto de acá? Vamos a ver. Si hablamos de la economía positiva pura, nos vamos a dar cuenta que analiza hechos objetivos. ¿Qué quiere decir que son hechos objetivos? Quiere decir que son hechos reales, que existen, que puede ser percibido por los sentidos y que tienen base científica, que se pueden comprobar. Esos son los datos objetivos, datos de la realidad. Mientras que la economía normativa o aplicada va a analizar datos subjetivos, que ya sería lo opuesto. Si son subjetivos, son opiniones, son juicios de valor, lo que habita ya en nuestro pensamiento de cierta manera, ¿no? Podemos decir, yo creo que la solución para eso debería ser hacer esto, esto y esto, pero en realidad se está haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Un hecho real, por ejemplo, es que el bono independiente tiene la cantidad de 380 soles para que cobren. Eso es objetivo, es real. ¿Qué sería algo subjetivo? Yo creo que el bono debería ser de 400, porque ya 20 soles se pueden redondear. Entonces, es una gran diferencia, ¿no? La realidad es que están cobrando 380 y tú de repente quieres que cobren 400, pero eso solo habita en tu mundo subjetivo. Esa es una buena comparación. Si hay dudas sobre ello, pueden escribir o si no hay ningún problema, vamos a continuar. Ahora, algo más para diferenciar a la economía positiva de la economía normativa es lo que vamos a encerrar ahora de color verde. La economía positiva o pura nos habla en el presente de lo que es. Es así porque podemos observar, podemos apreciar ello. Lo que fue, hay bases científicas para eso, y lo que será. Por eso son hechos reales. Es lo que existe verdaderamente, lo que es, lo que fue y lo que será. Mientras la economía normativa, al centrarse en opiniones, nos dice lo siguiente. Nos habla de un debería ser. Es así, pero yo opino, yo creo que debería ser así. Eso ya habita en el mundo subjetivo. En el pasado, lo que debió ser,
en el pasado no se hizo esto, y yo creo que sí se debió hacer porque así hubiésemos apoyado más y se saliera adelante, ¿no? Por eso es un debió ser, es una opinión. Y a futuro lo que deberá hacer, ¿no? A futuro se va a hacer esto, nos dicen. Y en su mente, de manera individual, cada uno puede pensar, pero yo creo que deberá ser de esta manera para que apoye más y para esto, ¿no? Por ejemplo, algo muy criticado o de repente por opiniones diferentes fue la fecha en que se cerraron los aeropuertos, ¿no? Los viajes para evitar un contagio mayor por el coronavirus o COVID-19, ¿no? Lo que se hizo fue que se cerró, lo que fue que se cerró en tal fecha. Y algunos dicen, pero yo creo que debió cerrarse antes, así hubiesen existido menos casos, estaríamos mejor, pero lo que verdaderamente fue que se cerró en tal fecha. Y las opiniones ya habitan en el mundo subjetivo y tampoco podemos decir que se va a elaborar algo para poder cambiar lo que se ha realizado, ¿no? Ya está. Entonces, una vez que ya, que ya hemos logrado avanzar esto, vamos a continuar por acá con la división de la economía positiva o pura. Vamos a ver por acá. La división de la economía positiva o pura tienen a la economía descriptiva y a la teoría económica. Van a realizar un trabajo conjunto, sí, pero tienen características diferentes. La economía descriptiva, ¿no? Su nombre descriptiva y ya por ahí me va dando una idea, un cierto alcance. ¿Cómo así economía descriptiva? Me dice, observa y recaba o administra datos e información de fenómenos económicos. Es decir, se encuentra el fenómeno, de repente no sabemos nada de eso, sabemos, por ejemplo, que hay desempleo, pero no cuántas personas están en el desempleo, sabemos que hay inflación, pero de repente no en qué porcentaje está la inflación. Entonces, la economía descriptiva se encarga de qué? De observar y de recabar información, de información que se necesita para poder estudiar el fenómeno. Una vez que tiene la información, la economía descriptiva, esa información se la va a enviar a la teoría económica. ¿Y la teoría económica qué es lo que va a hacer? La teoría económica, al obtener la información, la va a analizar, la va a comparar, la va a explicar, la va a desarrollar, la va a sistematizar, como quiera expresarse, porque son problemas. Y al momento de desarrollar, no simplemente se va a enfocar en saber cómo es o cómo fue, también se va a encargar de encontrar las soluciones. Por eso, luego de analizar, luego de comparar, luego de explicar todo ello, va a elaborar leyes, va a elaborar tratados, va a elaborar modelos y va a elaborar teorías para la solución. Entonces, pero esto de repente a ustedes les suena conocido. Leyes, tratados, modelos, y eso fue lo que trabajamos en la diapositiva anterior, ¿no? En la diapositiva anterior habíamos dicho que el fin teórico o científico se encarga de observar el problema y elabora leyes, tratados, modelos para su solución. Pero acá tenemos lo mismo. Y si algunos se han dado cuenta, felicitaciones, ¿no? Es la realidad. ¿Cómo así? Si nosotros unimos la economía descriptiva con la teoría económica, vamos a obtener el fin teórico o científico. Es decir, lo que hace la economía descriptiva y lo que hace la teoría económica es lo que hace el fin teórico o científico. Espero se haya logrado expresar bien para que entienda. Si hay problemas, solamente en el chat escriban, no hay ningún inconveniente en eso. Y está. Entonces, la economía descriptiva decíamos que le pasaba la información a la teoría económica al analizar, comparar toda esa información, elaboraba leyes, tratados, modelos para dar solución a esos problemas. Y esas leyes, esos tratados, esos modelos, no se los guarda la teoría económica. La teoría económica se las va a pasar ¿a quién? A la política económica. ¿Y qué va a ser esta famosa política económica, que es la única subdivisión de la economía normativa o aplicada?
Por eso decíamos que primero trabajábamos a la economía positiva pura, que se divide en dos, y ahora sí nos vamos a la economía normativa aplicada, que solamente se subdivide en la política económica. Entonces, retomando la historia, decíamos que la teoría económica le va a pasar, le va a trasladar, le va a transferir todo lo que ha elaborado, sea una ley, sea tratado, sea modelo, sea teoría, sean hipótesis, se la va a pasar a quién? A la política económica. ¿Y qué es la política económica o qué hace la política económica? La política económica viene a ser toda medida, acción, programa, actividad. Muy bien, jóvenes, tengan todos buenos días. Si todos pueden escucharme y visualizar la diapositiva que tiene el título Economía Política, por favor, en su configuración tienen una reacción o simplemente en el chat escriban un OK o un está bien para no tener complicaciones con la explicación, ¿no? Son requerimientos que se deben hacer, si están escuchando bien, si pueden ver la diapositiva, porque es lo esencial, ¿no? Bueno, si no, no hay ningún inconveniente. Por acá me dicen, buenos días, me dicen que todo está bien, están respondiendo. Si hay complicaciones con el audio porque las redes están saturadas, solamente avisen o de repente algo no se entendió bien, ustedes ahí pueden escribir, ¿no? No hay ningún inconveniente en eso. La notificación del chat es instantánea, va a llegar y se va a leer y se va a absolver su duda. En eso no hay ningún problema. Bueno, el tema es el de economía política. Es un tema donde vamos a ver las nociones básicas del curso, vamos a ver cómo se divide de manera general el curso, cómo es que se llevó a esa división. Vamos a ver los aspectos más esenciales, más principales de todo el prospecto a lo que comprende economía, ¿no? Ya lo vamos a ir explicando y vamos a empezar por acá con la primera diapositiva. Acá está. Como ustedes pueden visualizar ahí, tómense su tiempo. Tenemos acá de manera inicial que el término economía política o el término economía proviene de dos vocablos griegos. ¿Cuáles son estos dos vocablos griegos? A ver, el término economía proviene de dos vocablos griegos. El primero es oikos y el segundo es nomos. Oikos, que significa casa o hacienda, mientras que nomos significa administración o norma. ¿Cómo así? En la Edad Antigua tenemos a Aristóteles. Y Aristóteles nos dijo algo sencillo, algo simple. Él no se complicó demasiado en lo que tenía que hacer respecto a la economía en ese entonces. Él dijo que la economía o la oikonomía simplemente era la administración de la casa o hacienda. Aristóteles dijo que la economía simplemente era la administración de la casa o hacienda. Por acá vamos a usar el marcador, como pueden observar, acá lo que estoy pintando de color rojo. Esto es lo que estamos mencionando. Aristóteles nos decía que la economía es la administración de la casa o hacienda. La casa, el hogar donde se desarrolla la familia. Entonces, Aristóteles colocó una limitación a lo que es la economía, porque al decirnos que solo se limita a lo que se hace en la casa o hacienda, está muy alejado de lo que actualmente se hace con la economía. Por ejemplo, cuando se construyen obras públicas, se coloca un banner donde está el monto a gastar en dicha obra, el presupuesto. Eso es economía, por ejemplo, es el presupuesto general de la República. Cuando fabricamos bienes y esos bienes los vendemos al extranjero, eso se llama exportar. O cuando compramos bienes producidos en el extranjero, eso es importar. Eso también es economía y está muy alejado de lo que es administrar la casa o hacienda, ¿no? En los mercados, por ejemplo, también la oferta, la demanda, cuando se hace un control de precios o lo que se conoce como el regateo, de cierta manera. Por eso decimos que Aristóteles, al decir que solo se centra en la casa o hacienda, se quedó un poco corto, pero fue un buen avance, fue un avance inicial,
porque hasta la actualidad se sigue haciendo. En el hogar se tienen ciertos recursos y esos recursos son destinados para poder satisfacer las necesidades, ¿no? Hay un dinero para la comida, un dinero para los pasajes, un dinero para el agua, para la luz, de esa manera. Hasta la actualidad sigue, pero la economía no solo se limita a la casa o hacienda, eso que quede claro. Pero por ese aporte o por el inicio de ese aporte, Aristóteles es considerado como padre de la economía antigua. Aristóteles, al definir a la economía como la administración de la casa o hacienda, se le consideró como padre de la economía antigua. Y esto es pregunta de examen de admisión. Si pueden tomar apunte de ello ahí en su blog de notas, no hay ningún problema. Pero algo que resaltar aquí es lo último. La economía en la Edad Antigua con Aristóteles no era una ciencia aún. La economía en la actualidad sí es una ciencia, pero cuando Aristóteles dice que solo se limita a la administración de la casa o hacienda, no era una ciencia, simplemente era algo que ayudaba a esas personas en ese entonces para poder satisfacer sus necesidades a nivel del hogar. Vuelvo a repetir, con Aristóteles la economía no tiene carácter de ciencia. Luego de la Edad Antigua avanzamos a la Edad Media, pero como ustedes pueden observar no está considerada, porque la Edad Media fue una parálisis de la investigación científica y por ello, si la economía no tenía carácter de ciencia, ahí no logró avanzar demasiado a nivel resaltante, pero sí ya a la siguiente edad, que es la Edad Moderna, donde encontramos a un pensador de nombre de Adam Smith. Como pueden observar acá, lo estoy encerrando. Adam Smith tiene una obra titulada Investigación de la naturaleza y la causa de las riquezas de las naciones. Lo que hace este pensador es otorgarle el carácter de ciencia. Ya habíamos dejado bien claro que con Aristóteles la economía no era ciencia, pero ya con Adam Smith, ese personaje, ese señor Adam Smith, le va a otorgar el carácter de ciencia a la economía. Y por ese aporte, por esa obra donde desarrolla ciertos criterios, él es considerado el padre de la economía moderna. Entonces ya tenemos dos padres. Padre de la economía antigua, Aristóteles. Padre de la economía moderna, Adam Smith. También es pregunta de examen de admisión. Tengan en cuenta o tomen nota también. Entonces, con este señor la economía adquiere el carácter de ciencia. Muy bien. Luego ya nos vamos a la actual edad, que sería la edad contemporánea. En la edad contemporánea, obviamente, la economía ya es una ciencia, ya fue clasificada, es una ciencia social. Por eso en su curso de secundaria tenían sus cursos de sociales, historia, geografía y economía. Entonces, la economía ya es una ciencia, una ciencia social. Pero como todos saben, toda ciencia tiene un objeto de estudio. Toda ciencia va a contar con un objeto de estudio y en este caso vamos a desarrollar cuál es el objeto de estudio para la economía o cuál es ese objeto de estudio. Y lo tenemos aquí. Miren, el objeto de estudio de la economía viene a ser algo tan sencillo como esto. La economía tiene como objeto de estudio las actividades económicas del hombre. No podemos decir de los animales porque ellos no tienen esa cualidad, ¿cierto? Pero sí decimos que son del hombre y que son las actividades económicas que éste realiza. Pero de repente la mayoría podrá decir, pero eso es muy simple, no me lleva a ninguna conclusión, es muy general. Si bien es cierto, se entiende así, pero empieza a tener un poco más de sentido cuando analizamos el problema económico o problema de la economía, no hay problema en ello. Y eso lo tenemos acá, vamos a hacer el marcador rojo. Miren, acá está. ¿Cuál es el famoso problema económico? El problema económico se puede resumir en una palabra y eso sería escasez. Todo el problema económico se puede resumir en una palabra que es la escasez. Pero para entender por qué la escasez, hemos desarrollado acá la siguiente animación, ¿no? Por un lado tenemos a las necesidades ilimitadas, las necesidades que tenemos nosotros las personas, de alimentarnos, de vestirnos,
de cuidar de nuestra salud, de tener una vivienda. Y por otro lado tenemos a los recursos con los que vamos a satisfacer las necesidades. Por ejemplo, acá tenemos el recurso dinero, el recurso tiempo, las materias primas, el agua, frente a necesidades, ¿no? De celebrar Navidad, de celebrar un cumpleaños, de estar en familia, ¿no? De realizar ciertas actividades para satisfacer nuestras necesidades como seres humanos. Entonces, ese problema se centra en que los recursos los tenemos y también tenemos necesidades, pero ¿cuál es el problemita? Que los recursos vienen a ser, como ustedes pueden leer ahí, los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Si los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, no podríamos decir que los recursos van a alcanzar para satisfacer todas nuestras necesidades. Por eso es que muchas veces el tiempo no nos alcanza para todo lo que queremos hacer. De repente queremos comprar algo y el dinero no nos alcanza, no logramos completar esa cifra. Y varios aspectos que se viven en el día a día, ¿no? O de repente te quedaste hasta tarde y quieres descansar y solamente logras descansar la mitad del tiempo que duermes, ¿no? Porque debes presentar un trabajo, debes hacer una actividad. Entonces, por eso decimos que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Pero el verdadero problema no es que decimos los recursos son escasos y ya. No le podemos echar la culpa a los recursos al decir que son escasos y que tenemos varias necesidades. La verdadera eh, El verdadero centro del problema es que nosotros cuando administramos los recursos no los hacemos, no lo hacemos de manera eficiente. Si yo tengo cierto tiempo para hacer una actividad y en ese tiempo me dedico a hacer otras cosas, ya no voy a poder recuperar ese tiempo, no lo administré de manera adecuada. Si tengo dinero para comprar algo y lo destino a comprar otras cosas, ese dinero ya no lo voy a poder recuperar. Tengo que volver a hacer actividades económicas y invertir tiempo. Entonces, el verdadero problema no está en que tengamos pocos recursos o poco tiempo, poco dinero, poca agua, poca materia prima. El verdadero problema está en cómo administramos esos recursos, si los administramos bien o los administramos mal. Por ejemplo, cuando hacemos un viaje, tenemos un dinero para pasajes, un dinero para alimentación, para hospedaje, y siempre llevamos un poco más para comprarnos algún recuerdo, ¿no? Pero ¿qué sucede? En algunos casos el dinero no es suficiente, nos falta. Pero ¿qué pasó si teníamos todo presupuestado? En otros casos también el dinero puede sobrar. Sería una buena y eficiente administración, ¿no? Entonces, con esos ejemplos se desarrolla el problema económico, ¿no? Donde decimos que los recursos son escasos, las necesidades son ilimitadas y el problema se agudiza más porque nosotros las personas no administramos bien esos recursos. Y ahí ya tiene razón el objeto de estudio. ¿Por qué? Porque nosotros realizamos actividades económicas para obtener recursos y esos recursos los vamos a utilizar para satisfacer nuestras necesidades, que siempre van a aparecer más y más porque son ilimitadas en número. Entonces, con esto damos a entender que la economía no es muy complicada, es algo sencillo, se deben dar ejemplos y espero que haya quedado claro esta primera parte. Si tienen preguntas, dudas, alguna dificultad, no hay ningún inconveniente, pueden escribir al chat la pregunta y se las va a absolver, ¿no? O un aporte, no hay ningún inconveniente en eso. Vamos por aquí a borrar lo que se ha trazado para poder continuar. Pero antes de poder continuar, vamos a desarrollar algo bien interesante. No está considerado en las diapositivas, pero se debe considerar también a nivel de sus apuntes. Dos cositas. La primera es que el objeto de estudio y el problema económico han sido motivo de preguntas de examen de admisión en varios años. Es así que incluso en un examen del 2021 para el grupo Letras, la pregunta fue bien clara. ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? Es dos puntos. Y la clave decía las actividades económicas del ser humano. Puede decir del hombre o del ser humano, ¿no?
También hay preguntas que hacen referencia al problema económico, la escasez, ¿no? O las necesidades sociales, las necesidades del hombre. Y lo segundo es que esto también se puede evidenciar un poco más con un pensador llamado Malthus. Un pensador llamado Malthus que tiene su teoría del pesimismo. Él era conocido como el pesimista, ¿no? ¿Y por qué el pesimista? Porque él también comparaba los recursos, que obviamente son escasos, con las necesidades ilimitadas. ¿Y qué nos decía? Algo bien sencillo. Para esto solamente debemos recordar la progresión aritmética y la progresión geométrica, ¿no? Malthus decía lo siguiente. Él nos decía, los recursos y las necesidades van creciendo, siempre crecen, pero vamos a ver cómo crecen. Por ejemplo, los recursos crecen en razón aritmética, mientras que las necesidades crecen en una razón geométrica, en una razón exponencial. En términos de repente más sencillos, ¿no? Los recursos van sumando uno a uno y las necesidades se van multiplicando, se van multiplicando. Y obviamente eso va a hacer que los recursos sean más escasos y las necesidades sean mucho mayores, ya por el hecho de decir que son ilimitadas, son infinitas. Y va generando un mayor distanciamiento en ello, ¿no? Y con la mala administración que mayormente le damos a los recursos, no se puede lograr algo muy adecuado. Son cositas que deben tener en cuenta. Ahora sí vamos por acá. Continuamos. Ahí está. Ahora continuamos con los fines de la economía. La economía presenta dos fines, que son bien sencillos y uno lleva al otro, así que es como narrar una historia. Y va a ser así. Hay que borrar esto de acá. Poder continuar. Ahí está. ¿Cuáles son los fines de la economía? Son dos. Un fin teórico y un fin práctico. El fin teórico también es conocido como fin científico. Y por acá tenemos al fin práctico. Ahí están los dos fines. ¿Y por qué decimos que son bien sencillos? Porque se desarrollan de la siguiente manera y todos van a entender. Acá tenemos unos ojitos. ¿Cómo así? El fin teórico o científico se encarga de observar. Va a observar, va a mirar, va a analizar. ¿Pero qué va a mirar? ¿Qué va a observar? El fin teórico o científico va a observar, va a mirar la realidad económica. Va a mirar nuestra realidad, va a mirar nuestro entorno, lo va a observar, lo va a analizar. Y en esa realidad económica, una vez que la observa, ¿qué es lo que va a encontrar? Va a encontrar cosas que estén bien, y obviamente si están bien se va a seguir apoyando a ello, pero también va a encontrar problemas económicos o fenómenos económicos. Por ejemplo, un problema o fenómeno económico es el desempleo, y que se ha visto evidenciado en este periodo de aislamiento social obligatorio, ¿no? El desempleo se ha visto observado por la mayoría de nosotros. Tenemos también fenómenos como, por ejemplo, la inflación, que viene a ser el alza general de los precios. Algunos productos tienen un mayor precio que tenían antes del periodo de aislamiento social, ¿no? Entonces son cositas que el fin teórico científico va a observar en la realidad, pero no solo observa y dice, ah, mira, ya lo encontré, y ya me quedo aquí mirando, ¿no? No solo se va a centrar en eso. Una vez que observa la realidad, una vez que encuentra el problema, el fenómeno, que básicamente nos va a afectar a nosotros como personas, se va a encargar de qué? Se va a encargar de elaborar. ¿Qué es lo que va a elaborar? Puede elaborar, por ejemplo, leyes, puede elaborar modelos, tratados, teorías, hipótesis. Puede elaborar todo lo de acá, lo que le parezca mejor. Pero ¿para qué va a elaborar? Obviamente que si encontré un problema y lo estoy observando y lo estoy analizando, lo que voy a elaborar no será para ayudar a generar más problemas. Lo que voy a elaborar será para que se pueda dar solución a ese problema. De repente no de manera inmediata, pero sí se va a lograr dar solución a ese problema.
porque ese es el trabajo, esa es la actividad o la chamba que tiene el fin teórico científico, la de encontrar los problemas y elaborar los pasos a seguir para solucionarla. No quiero decir que el fin teórico científico se encargue de aplicar los pasos, no, no. Simplemente se encarga de elaborar el plan a seguir, la estrategia, lo que se va a hacer frente a ese problema. Solamente se encarga de elaborarlo. Ahora, una vez que ya tiene elaborado, si ha elegido elaborar una ley o un modelo o una hipótesis, lo que sea, lo que haya elegido, lo que crea conveniente para el problema, el fin teórico científico le va a pasar esa información a quién, le va a pasar esa información al fin práctico. Una vez que el fin práctico recibe esa información, ¿qué es lo que va a hacer? Una vez que el fin práctico recibe esa información, se va a encargar de aplicar dicha información. Y no la va a aplicar en otro lugar, la va a aplicar en el lugar donde se observaron esos problemas. Si acá en Trujillo tenemos desempleo y en otro lugar no, no se va a ir a ese lugar donde no es el desempleo, obviamente, ¿no? Entonces, el fin práctico, cuando recibe lo que elabora el fin teórico científico, se va a encargar de aplicar todo lo que ha elaborado el fin teórico. Va a seguir los pasos, va a seguir la estrategia, lo que ha planeado. Por eso acá decimos que se va a encargar de aplicar, si bien cierto puede ser una ley, un modelo, una teoría, un tratado, una hipótesis. Se va a encargar de aplicar ello. ¿Dónde va a aplicar eso? En la misma realidad económica donde se observaron esos problemas. Ahora, una vez que se logra aplicar eso, lo que se entiende o lo que se quiere es que se alivie o se dé solución a ese problema. Y por eso decimos que el fin de la economía es lograr un bienestar general. Esa es la finalidad de la economía. La finalidad de la economía refiere que ésta va a lograr un bienestar general entre todos los individuos, porque el fin teórico está observando los problemas que tenemos, está elaborando soluciones y el fin práctico las está aplicando para brindarnos esas soluciones. Son dos pasos, ¿no? Y el fin de la economía es lograr el bienestar general. Por ejemplo, en la actualidad, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanza evalúa o hace tiempo evaluó el hecho de repartir los bonos y se están repartiendo, ¿no? De repente algunos no a totalidad, pero se están repartiendo esos bonos. Entonces, ¿para lograr qué? Un bienestar general, para lograr un alivio. Esa es la idea de la economía, esa es la finalidad, la esencia, ¿no? Y si analiza un poquito, es muy, muy bonito lo que se quiere lograr con la economía. Y también cabe resaltar que esto ha sido motivo de preguntas de examen, ¿no? Hay varios prospectos donde se ha desarrollado esto. Ahora sí, continuamos. Hay que borrar nada más lo que tenemos aquí, que se ha hecho con los marcadores, para poder continuar. Ya está. Ahora sí, al inicio de la clase les dije que vamos a ver de manera general todo el curso, y eso se logra viendo la división de la economía. Por acá vamos a empezar. Vamos a usar el marcador, a ver. Acá está. La división de la economía, mire, la economía se va a dividir en dos grandes ramas, dos grandes grupos, o se va a dividir en dos de manera inicial. Tenemos a la primera que es conocida como economía positiva, pero si no la encuentran como economía positiva, la van a encontrar como economía pura. Y la segunda es la economía normativa, que si no la encuentran como economía normativa, la van a encontrar como economía aplicada. Ahí está. Entonces, economía positiva pura, economía normativa o aplicada. Acá está. Positiva pura, normativa o aplicada. Es muy sencillo. Ahora, ¿qué implica o qué desarrolla esto de acá? Vamos a ver. Si hablamos de la economía positiva pura, nos vamos a dar cuenta que analiza hechos objetivos. ¿Qué quiere decir que son hechos objetivos? Quiere decir que son hechos reales, que existen, que puede ser percibido por los sentidos y que tienen base científica, que se pueden comprobar. Esos son los datos objetivos, datos de la realidad. Mientras que la economía normativa o aplicada
va a analizar datos subjetivos, que ya sería lo opuesto. Si son subjetivos, son opiniones, son juicios de valor, lo que habita ya en nuestro pensamiento, de cierta manera, ¿no? Podemos decir, yo creo que la solución para eso debería ser hacer esto, esto y esto, pero en realidad se está haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Un hecho real, por ejemplo, es que el bono independiente tiene la cantidad de 380 soles para que cobren. Eso es objetivo, es real. ¿Qué sería algo subjetivo? Yo creo que el bono debería ser de 400, porque ya 20 soles se pueden redondear. Entonces, es una gran diferencia, ¿no? La realidad es que están cobrando 380 y tú de repente quieres que cobren 400, pero eso solo habita en tu mundo subjetivo. Esa es una buena comparación. Si hay dudas sobre ello, pueden escribir o si no hay ningún problema, vamos a continuar. Ahora, algo más para diferenciar a la economía positiva de la economía normativa es lo que vamos a encerrar ahora de color verde. La economía positiva o pura nos habla en el presente de lo que es. Es así porque podemos observar, podemos apreciar ello. Lo que fue, hay bases científicas para eso, y lo que será. Por eso son hechos reales. Es lo que existe verdaderamente, lo que es, lo que fue y lo que será. Mientras la economía normativa, al centrarse en opiniones, nos dice lo siguiente. Nos habla de un debería ser. Es así, pero yo opino, yo creo que debería ser así. Eso ya habita en el mundo subjetivo. En el pasado, lo que debió ser. En el pasado no se hizo esto, y yo creo que sí se debió hacer porque así hubiésemos apoyado más y se saliera adelante, ¿no? Por eso es un debió ser, es una opinión. Y a futuro lo que deberá ser, ¿no? A futuro se va a hacer esto, nos dicen. Y en su mente, de manera individual, cada uno puede pensar, pero yo creo que deberá ser de esta manera para que apoye más y para esto, ¿no? Por ejemplo, algo muy criticado o de repente por opiniones diferentes fue la fecha en que se cerraron los aeropuertos, ¿no? Los viajes para evitar un contagio mayor por el coronavirus o COVID-19, ¿no? Lo que se hizo fue que se cerró, lo que fue que se cerró en tal fecha. Y algunos dicen, pero yo creo que debió cerrarse antes, así hubiesen existido menos casos, estaríamos mejor, pero lo que verdaderamente fue que se cerró en tal fecha. Y las opiniones ya habitan en el mundo subjetivo. Y tampoco podemos decir que se va a elaborar algo para poder cambiar lo que se ha realizado, ¿no? Ya está. Entonces, una vez que ya